Utilizar inteligencia artificial en el día a día es muy distinto a crear una empresa y un producto para que otros la utilicen. Hoy día hablaremos con Gonzalo Eney, quien es fundador y CEO de Perhaps, la empresa detrás de Faces, que es una empresa que está tratando de traer toda la interactividad de la web y del software en general a las presentaciones y slides que hacemos en el día a día. Con él hablaremos de los desafíos y oportunidades de crear una empresa directamente en el epicentro de la inteligencia artificial, San Francisco. No te pierdas este episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios, tu podcast semanal donde aprenderás en simple cómo llevar la IA a tu organización. Bueno, Gonzalo, oye, muchas gracias por haber venido al podcast. No hacemos tantos podcasts remotos, así que vale la pena aclarar a las personas de que ahora tú estás desde San Francisco, donde estás emprendiendo con Perhaps y con Faces. Entonces, lo primero que quería preguntarte es si nos puedes contar un poco más de lo que estás haciendo y cuál es el producto que están construyendo. Sí, feliz. Bueno, gracias, Sea, por invitarme. Nosotros nos conocemos hace tiempo, pero no habíamos hablado hace varios años. Sí. Así que bacán la instancia de ponerse al día. Y yo soy, como tú decías, el CEO de Perhaps, que es una empresa de tecnología. Desarrollamos un producto que se llama Faces. Lo pueden encontrar en faces.app. Y básicamente nosotros estamos haciendo presentaciones interactivas. Esto significa con inteligencia artificial. Entonces significa que nosotros estamos llevando todo el poder de la web, de lo que uno normalmente encontraría en una página web, a cada uno de los slides que conforman las presentaciones. Y eso permite a las personas poder contar sus ideas de una manera muy expresiva y metiéndole herramientas también a sus presentaciones finalmente. Entonces, por ejemplo, si tú estás vendiendo algún tipo de servicio, en una presentación puedes ponerle una calculadora, puedes ponerle tu calendario, puedes poner información en vivo, además de todo tipo como de animaciones, y visualmente queda muy agradable porque la AI hace todo ese trabajo. Ese trabajo, perfecto. Es el producto que tenemos. Buenísimo. ¿Y hace cuánto que están construyendo el producto? Un año, más o menos. Perfecto. Y entonces tú contabas que en el fondo están haciendo esto de las slides o decks o presentaciones o como todo el mundo le dice de alguna manera diferente, en cual te permite tener interactividad. Y eso por ejemplo, tú lo mencionabas en términos de las animaciones o de las calculadoras que eventualmente hacen que sea más rica la experiencia cuando estás tratando de que un producto lleve a la vida. ¿Hay algún caso público que tú hayas visto o que nos puedas compartir que haya sido como, oh, wow, esto como que hace mucho sentido para el público que lo está ocupando? Sí, yo creo que en general las presentaciones hoy son una herramienta de venta. Entonces, los emprendedores que están buscando colaboraciones, clientes, gente con la que trabajar, están mandando una presentación de qué es lo que hacen, quién son, el tipo de servicios que prestan. Y esa presentación normalmente la está consumiendo otra persona en su computador asíncronamente, o sea, en otro momento. No. Es como yo te la mando y tú la consumes a tu pinta. Entonces, la presentación que está optimizada como para que alguien esté hablando y cambiando de una slide a otra, ya es como el caso de uso minoritario. Y entonces, al darle interactividad a esa presentación misma, permites que a quien tú le estás vendiendo se meta mucho más y pueda explorarlo a su ritmo y tener una experiencia como que donde tú destacas. Se ve mucho más profesional finalmente. Entonces, lo usan, por ejemplo, fundadores que están vendiéndole a una empresa, por ejemplo. Entonces, les mandan una presentación y además está customizada para la persona. Eso con AI es muy fácil de hacer. Entonces, si yo estoy buscando trabajar con, no sé, tal empresa logística, yo llego y le mando una cosa customizada para su situación particular, ajusto algunas cosas, le doy incluso la página web a la inteligencia artificial de mi potencial cliente y me adapta la presentación que yo ya tengo para esa persona. Personas que también tenemos como mucho creador de contenido que está buscando colaborar con marcas. Y entonces le envían propuestas de ese tipo
puedes enviar, no sé, si tú eres un creador de contenido, puedes poner dado que estos al final son interactivas estas presentaciones, tú puedes poner todo tu Reels de TikTok en una slide que la persona puede ver y interactuar ahí mismo sin tener que salir de la presentación para poder hacerlo. Perfecto. Entonces son esas pequeñas cosas que te hacen más fácil la venta finalmente, y te hacen parecer como quedar muy bien como emprendedor. Claro, o sea, por ejemplo, supongamos que yo estoy tratando de convencer a una marca para que auspicie el podcast. Le podría mandar quizás el brochure que tengo hoy día en un PDF y decirle, oye, en base a esto entiende mi podcast, me va a crear una presentación que es interactiva, y una de las interactividades puede ser, por ejemplo, que haya un botón de reproducción para poder escuchar algún fragmento, o eventualmente que pueda tener acceso a cómo nosotros comunicamos las marcas en el podcast en un fragmento que le pueda pasar o algo por el estilo, ¿no? Totalmente. Eso es un caso de uso así muy claro. Por ejemplo, puedes poner tu calendario directamente en alguna slide. Ya. Entonces pueden agendarte ahí mismo. ¡Pum! ¿Sabes qué me interesó? Agendar calendario, está tu disponibilidad, está conectado con, no sé, tu servicio de calendario habitual, y al tiro se reserva una hora. El día pronto, puedes ponerle algún tipo de chat, alguna parte, si quieres como dar más información, la persona tiene preguntas, puedes incluso incorporar una experiencia conversacional con la presentación, para aclarar otras dudas que tenga la persona, etc. Entonces, todo lo que uno se imagina que puede tener una página web, ahora está al servicio de estas presentaciones y permite una expresión y como un poder de convencimiento mucho mayor para quien las crea. Perfecto. O sea, en el fondo yo converso con la inteligencia artificial para ir creando experiencias que después alguien va a ver a través de la página que le voy a pasar, que es Faces App, y eventualmente puedo customizar el dominio. O sea, en el fondo, por ejemplo, yo podría comprarme un dominio, sea cisterna.algo, y pedirle que ocupe eso en vez de Faces. Sí, totalmente. Puedes conectar dominios y tener todas tus presentaciones en algún tipo de dominio específico. Cada una puede tener su propia URL. Entonces puedes ponerle seacisternas.com/mediakit, por ejemplo. Entonces ya estás mandando una cosa que, oye, esto está en la web, esto es un link. Puedes actualizarlo en vivo. O sea, lo que no estás amarrado a la cosa que mandaste hace un tiempo, que ya quisiste cambiar. Tiene al final es un medio mucho más moderno. Es modernizar un formato que ha estado estancado por mucho tiempo. Claro, que estas presentaciones que, como tú decías, uno las compila en PDF y las manda, y después se olvida de que la otra persona no los va a poder ver con la ayuda que uno piensa, digamos. Sí, pues ni siquiera son responsive los PDF. O sea, muchas veces mandaste algo y la persona no puede ver el teléfono, se ve una cosa como cuadrada, enana, que hay que hacer zoom. Son pequeñas molestias que te hacen como que no te ayudan nada si es que tu objetivo es convencer y quedar bien con potenciales clientes. Oye, y en términos de cómo lo están haciendo, me imagino que esto, en el fondo, con la conversación con el usuario, me imagino que es un modelo de lenguaje, y después por atrás de esa información se conecta a algunas cosas que ustedes están construyendo. Me imagino que quizás hay algún módulo que ayude a procesar cuando es una foto, cuando es una imagen. Como a grandes rasgos, ¿cómo solucionan este problema? Sin entrar en los detalles, obviamente, que puedan revelar mucho, digamos. Sí, los secretos. No, nosotros tenemos un software que finalmente toma lo mejor que hay disponible en los modelos y las distintas cosas hoy en día, y las junta, las conecta para que la experiencia de crear una presentación sea la mejor. Y eso significa que finalmente estamos, dependiendo de la tarea, estamos haciendo un llamado a algún tipo de modelo, el que nosotros estimemos que lo hace mejor para esa tarea, tomando esa información y conectándola con otro proceso que quizás va a otro modelo y lo trae de vuelta, en el fondo haciendo como cadenas, por así decirlo. Perfecto. Es una arquitectura que está
que hace distintos llamados a modelos finalmente para este proceso. Entonces, tenemos desde como generación de cada una de cada una de estas slides, que cada una de estas slides es programada 100% por un LLM, son totalmente generativas y por lo tanto totalmente flexibles. Y también tenemos generación de imágenes, son otros modelos a los que llamamos para poder ponerle en las presentaciones, y lo mismo como con los textos, y etcétera, etcétera. O sea, conectamos los outputs de los distintos modelos dependiendo del caso en un solo producto para que sea lo mejor posible para el caso uso. Ya, por ejemplo, supongamos, no tiene por qué ser exactamente igual, pero en el fondo supongamos que quizás para conversar con el usuario, dado el tema de latencia, quizás elijo un modelo que es más rápido, como un Gemini Flash o un GPT Mini, pero cuando quiero, por ejemplo, hacer el plan de toda la información que va a ir, quizás como un modelo razonador que puede ser de otro proveedor, Sí. y para hacer la imagen tengo, por ejemplo, quizás un modelo que puede ser alguno de los anteriores, o bien puede ser otro más como open source o algo por el estilo. O sea, en el fondo no están casados a alguna particularidad, y me imagino que también irá actualizándose en la medida que estos modelos también se vuelven mejorcitos para alguna cosa a la otra. Sí, precisamente esa es una de las cosas que hacemos todo el rato, y si sale un mejor modelo, somos muy rápidos en adaptar el producto para estar como en la frontera. Y a veces estamos con estamos como más con Google, los modelos de Google, y a veces estamos con los modelos de Anthropic. No. Y a veces para la imagen estamos con un Nano Banana, o a veces si sale otro modelo usamos otro, quizás los de OpenAI. Entonces hemos cambiado, siempre estamos como cambiando justamente para que los resultados sean como increíbles. Ese es nuestro... Perfecto. Como nuestro objetivo, que el usuario quede impresionado con lo que logró crear tan fácil, además. Perfecto. Oye, Y ese, así como un punto interesante ahí, como a nivel de... Como más como de todas las... Esa es una de las ventajas que tienen todas las compañías que estamos trabajando en la capa de aplicación. Que no somos agnósticos en cuanto a los modelos. Y por lo tanto podemos tomar lo mejor que hay. Y eso beneficia al usuario. Oye, entonces, pensando un poco también a un poco el behind the scenes, en el fondo ustedes ya están con un producto funcionando, ese producto obviamente está empezando a ganar tracción. ¿Cómo deciden cómo irlo construyendo? Por ejemplo, me acuerdo de haber visto en redes sociales que el CDO recibió como la típica reconocimiento de Cursor a la gente que lo ocupa mucho. Es un poco equivalente a los que tenemos los botones de YouTube o algo por el estilo en el mundo de las redes sociales. En ese sentido, ustedes están apoyando también mucho de la IA generativa también para ir construyendo esto, ¿no? Totalmente. O sea, la IA generativa es parte de nuestra empresa, y hoy en día tenemos una infinidad de gente trabajando particularmente en programación todo el rato. Entonces... como en cuanto a la construcción del producto, el rol así de Kako, uno de mis cofundadores, que es el CTO, su rol ha pasado de ser quien está programando línea a línea, digamos, a instruir a agentes a que hagan ese trabajo de programar línea a línea bastante autónomamente, muchos a la vez, y coordinar de que ese resultado final sea coherente, funcional, que el código esté limpio, que las cosas tengan sentido. Entonces ha pasado de ser como un ejecutor a un manager de agentes. Y para eso es muy importante que sepas programar y que tengas conocimiento técnico, que sepas optimizar, que sepas como buenas prácticas, etc. Pero como que ya no está él escribiendo el código, y eso es un cambio fundamental, y te permite ir
rapidísimo. O sea, yo en el caso de Kako me atrevería a decir que él ya era probablemente se dice como el ingeniero 10X, el ingeniero que vale por 10. Pero hoy en día, dado que está a cargo de estos agentes que cada vez programan mejor, es un ingeniero por 100. Y el output de todo se multiplica. Mi otro socio que es diseñador, Ignacio, él ya también está prototipando. Claro. Entonces acerca como lo que él y también con muchos agentes. Entonces, oye, si tenemos una idea, si el producto funcionara así, si funcionara así, bueno, veamos, probemos, diseñemos, hagamos una prueba y eventualmente como que llegamos a algo que nos gusta, ya, un PR para Kako. Kako lo revisa y lo manda a un agente para que lo deje mejor, lo deje como algo que es shipeable, como que no va a romper nada, etcétera, y después eso se incorpora en el código. Entonces como la velocidad del desarrollo es más rápida que nunca. Perfecto. Yo también hago algunas cosas menos, me toca por mi rol, pero todos tenemos como el codebase instalado, optimizado para que los LLMs lo entiendan, para que los agentes lo entiendan. Y entonces puedo probar cosas, hacer pequeñas mejoras. En el admin también me falta una data, se puede crear. Así que estamos apalancadísimos por como agentes de inteligencia artificial, la manera en la que trabajamos, particularmente en el desarrollo como del producto. Y en la medida que van surgiendo nuevas necesidades, como mirando cómo esta capacidad también la podemos empezar a implementar en otras áreas, como en marketing o en operaciones o en otras cosas que todavía marketing ya se está poniendo más intensivo, pero no lo era hasta hace no tanto. Entonces no lo hemos ido mirando de la misma forma, pero ya vamos para allá todo el rato. O sea, y yo creo que esa es la gran oportunidad y es la tendencia. Vamos a ver esto mucho. O sea, perfecto. Oye, y tú hablaste esto de los dos co-founders, son ustedes tres, ¿no? Somos tres. Ya, perfecto. Somos tres co-founders, tres en el equipo. Ya, perfecto. Aprender de inteligencia artificial puede ser muy difícil, y más aún si lo haces solo. Por eso hemos creado un espacio para que puedas compartir con otros, hacer y resolver dudas, y poder acceder a material exclusivo que iremos actualizando continuamente. Únete ahora a nuestra comunidad y aprende con nosotros en evoacademy.cl/comunidad o en el link que podrás encontrar en la descripción de este podcast. Oye, y la gente cuando obviamente está pensando en construir su propia idea, llevarla a cabo un poco como los que están haciendo ustedes, también tiene esa opción de como, oye, lo hago solo, lo hago con co-founders. Me imagino que por tu cabeza esas opciones fueron saliendo en la medida que decidieron empezar con Perhaps. ¿Ustedes se conocieron en el mundo del emprendimiento? ¿Los tuviste que ir a buscar? ¿Cómo fue la experiencia? Nosotros, los cuatro somos, los tres somos empleados tempranos de Fintual. Ya, perfecto. Se conocieron en el fondo trabajando todos juntos ahí. Entonces trabajamos en Fintual y los cuatro, ese cuatro que acabo de decir, viene de que yo estuve 4 años en Fintual. Ya. Ahí está en el lapsus. Y yo pensé que el cuarto era Cursor. El cuarto, quinto, sexto. No sé hasta qué número tenemos que llegar, pero es Cursor y no solo Cursor, es Cloud. Ya, perfecto. También somos bastante agnósticos y rápidos en adoptar nuevas herramientas. Pero Cursor hasta ahora ha sido muy buena. Pero hoy en día, ponte tú, yo creo que estamos trabajando más con Cloud. Hay una app que se llama Conductor, no sé si la conoces. Pero en el fondo te permite correr varios agentes en tu Mac. Y está hecho para eso. En paralelo. Perfecto. Sí, pues, entonces eso está intensivo. Y uno siente como el computador está exigido. Y es como también una cosa nueva. Como los computadores van a tener que ser cada vez más poderosos. Empiezan como... Y tenemos computadores bueno igual. Entonces es divertido. O sea, está cambiando muy rápido. Y... sí. Bueno, nos conocimos en Fintual. Claro, y empezaron a hacer esto juntos en el 2023, ¿o no? Sí, hace tiempo. Queríamos hacer algo propio y la ambición del equipo era hacer un producto global.
y coincidió con el boom del AI, como el momento ChatGPT, por así decirlo. Como, los LLMs son inteligentes, cada vez más inteligentes. Y hay que repensar como el software. Y nuestro camino ha sido de probar hartas cosas. Hemos construido mucho con LLMs. Y diría que como, no sé, los 2 primeros años fueron como de práctica, por así decirlo. O sea, construimos muchos productos diferentes, buscando y repensando un poco como lo posible. Hasta que vimos con Faces, que es lo que estamos haciendo actualmente, y sí, no ha ido bien y creo que la vamos a romper. Buenísimo. Oye, entonces el equipo empieza a hacer esto, empieza a hacer con LLMs. Tengo la duda. Usted dijiste que ambición era siempre como hacer algo global. ¿Es esa la razón Sí. por la cual eventualmente deciden irse a San Francisco o no tiene que ver por ahí? Totalmente. Nosotros siempre tuvimos esa ambición. Veo este equipo y el tipo de cosas que somos capaces de construir, y creo que podemos competir en la liga más difícil al final, como el emprendimiento de software, creo. Donde están como los otros mejores equipos. Y quizá una locura, por así decirlo. Pero siempre fueron las ganas como de arriesgarse con eso. Y por suerte hemos tenido inversionistas muy como apoyadores que creyeron en esa ambición, en esa visión y en el equipo. Y eso el levantamiento de capital nos permitió poner la oficina en San Francisco. Y ya llevamos acá un poco más de 1 año y medio. Y ha sido increíble. ¿Cuál ha sido como una ventaja que tú notáis como, oye, en realidad esto no lo hubiera podido hacer desde otro lugar que no hubiera sido este? Mira, yo no sé si sería tan tajante decir como esto no lo puedo hacer en otro lugar, pero sin duda te lo hace más fácil. Yo creo que hay como una realidad, que es que tu empresa, por estar en San Francisco, tu empresa vale más. O sea, hay un ecosistema que eso lo valora y está dispuesto a invertir y apostar solo por el hecho de uno, estar en Estados Unidos, y dos, estar precisamente como en San Francisco. Y eso es, creo, como una decisión importante como a nivel de tu negocio. Y te permite, como en el día a día, un acceso, una proximidad con otra gente que está en el espacio de muy alto nivel, que es difícil como de replicar de otro lado. Siempre se puede, o sea, no es que no se pueda, pero te lo simplifica. Entonces diría como o sea, como podéis decir los eventos, cosas así. Yo no creo que en los eventos esté como el mayor valor, pero sí es conocí a alguien que te presenta a alguien y tú te juntas con esa persona y esa persona está como en la cresta de la ola en algún tema, en algún área, y pudiste estar 30 minutos con esa persona y como absorbiendo ese conocimiento. Eso es muy valioso. Claro, tienes un acceso más rápido como al talento, digamos. Sí, y a lo que está pasando al final. Yo noto y noto como un lag, por así decirlo. Como se esparce la información cada vez más rápido. Si tú eres muy bueno para Twitter, igual puedes estar como en lo último porque se comparte mucho. Pero hay cosas que también la gente, antes de que la comparte en Twitter, quizás te la cuenta si es que la conociste acá. Y viven acá o viajan acá mucho. Entonces, eso. Y el acceso al capital al final también es clave. O sea, como nosotros tenemos
inversionista americano, Bessemer, un inversionista en un fondo grande. Y ellos me preguntaron específicamente, ok, pero solo para confirmar, nosotros creemos en ustedes, pero solo para confirmar, ustedes se van a venir a vivir acá, van a poner la oficina acá, van a hacer un negocio que va a atender al mercado americano, aparte del global. ¿Eso es así? Y sí, eso es así. Ya, perfecto. Cuente con nosotros. Pero esa era parte de las condiciones y no todos te van a preguntar, pero fue un tema. O sea, con lo que quiero decir es que el acceso a capital cambia por el hecho de oportunidades, cambia por el hecho de estar acá. Perfecto. Oye, tú hablabas antes también de que era un lugar donde también estaban los mejores equipos. Y en ese sentido también hay otras empresas que están tratando de hacer productos como similares o que se chocan al menos con ustedes. No sé, por ejemplo, en las presentaciones están los Beautiful AI, Gamma, o incluso en algún momento cuando estuvieron viendo el tema de los otros productos que los cuales estuvieron, también habían gente ahí. También había en San Francisco, digamos. Cuando ustedes están pensando en cómo elegir, en qué cosas invertir su tiempo para ir desarrollando el producto, ¿cómo lo piensan? En el fondo, ¿qué tipo de variables miran? ¿Por dónde como que orientan la decisión como para efectivamente diferenciarse de esta gran competencia que hay hoy día en el mundo de la inteligencia artificial? Sí, muy buena pregunta. Yo pienso que varias cosas. Bueno, la primera es que como la diferenciación es absolutamente fundamental. Y como que siempre lo ha sido y cada vez lo va a ser más. Especialmente porque la AI va a permitir que más gente construya funcionalidad. La funcionalidad ya va a ser medio commodity. O sea, hacer una app para alguna cosa muchas veces es bastante commodity. Lo que finalmente va a hacer la diferencia es cómo tú envuelves eso en una experiencia, en una cierta experiencia para el usuario y que solo tú puedes dar. Y eso tiene que ver como con tu producto, tiene que ver con tu historia, tiene que ver con la cercanía como a los fundadores. Digamos que es como lo que se dice que es como el diseñar todo eso como sistémicamente. Como dicen diseño con una D mayúscula, por así decirlo. No es el diseño del pixel, sino como el diseño de esta experiencia y el valor finalmente completo para tu usuario. Entonces, en nuestro caso, la diferencia con otros productos que están metidos en el espacio de presentaciones es que cada una de nuestras slides son un pedazo de software. Entonces son totalmente flexibles. Son totalmente flexibles, son totalmente personalizables. Tú puedes hacer cosas que no se van a ver como la de nadie más. Versus como estar sujeto solo a lo que como el programa te permite hacer, por así decirlo. Como en el fondo en una estás como ligado a un cierto template. Lo puedes crear con AI, pero te llena un template. Y en Faces, tú le pides al AI que te cree algo que es único para ti. Y además, tiene componentes interactivos, como los que hablábamos antes, que te hacen destacar finalmente. Entonces, nosotros no solo estamos haciendo presentaciones, finalmente estamos haciendo presentaciones interactivas o presentaciones explorables. Quien la recibe puede jugar con esa presentación. Perfecto. Y es una diferencia importante. Y en cuanto a cómo vamos decidiendo qué se construye, claramente tiene que ver como con identificar qué es lo que tú haces bien, qué es lo que te hace distinto y ir como en profundidad a mejorar ese aspecto. Es decir, potenciar tus fortalezas. Incluso más que tener que elegir un feature que es como básico, por así decirlo, como colaboración, por ejemplo, como equipos u organización. Es una cosa que todos esperan, más no es no porque tú lo tengas finalmente te van a elegir. ¿Se entiende? No es como higiénico. Claro.
yo creo que los productos debieras tener lo higiénico cubierto, lógico, pero es más importante exacerbar tus virtudes, tus ventajas. Ok. Y entonces eso está siempre presente en la manera en la que nosotros priorizamos. Y nosotros también, dado que estamos como en una frontera al final de conocimiento, lo que estamos haciendo no se ha hecho antes. Lo que se están construyendo hoy con AI no hay como un roadmap, hay mucha cosa desconocida. Si yo quiero que un modelo me haga una presentación, ¿cuán buena va a ser? Si le pido qué tal cambio, ¿cómo funciona el cambio de colores? ¿Puedo arrastrar las cosas o no? Son todas como preguntas que todavía están abiertas. Y entonces nosotros siempre intentamos despejar lo que no sabemos. Okay. Y también sobre lo higiénico muchas veces. Hay cosas que evidentemente tienes que atender. Pero todo lo que nosotros ya sabemos que podemos hacer, en general tiene menor prioridad que todo aquello que aún no sabemos, si lo podemos hacer y si lo podemos hacer, cómo va a funcionar. Okay. Entonces, esas dos cosas son como, diría, muy fundamentales en nuestra toma, en la manera en la que tomamos decisiones. Y eso, dado que ya vienen, o sea, tú dices que en el fondo salió en el 2013, que es cuando empezó un poco también este boom de ChatGPT, ¿eso ha ido evolucionando también? En el fondo, como en el fondo la manera en que ustedes deciden ha ido evolucionando en la medida que también, por ejemplo, los LLM te ayudan a escribir más rápido, o también en el fondo hay más actores que puedan hacer esto. O sea, en el fondo, ¿hay un criterio que se mantuvo desde el principio o de alguna manera como que hubo algún aprendizaje que fueron incorporando en el camino? O sea, yo creo que uno está ajustando todo el rato a lo que va saliendo, tanto en alguna innovación técnica que te permite una funcionalidad que antes no era posible, y entonces tienes que incorporarla, ¿cómo hago uso de esto? No sé, pues ahora la generación de imágenes es increíble. ¿Cómo metemos ese producto de manera muy fácil? Como que el nivel al que están programando los LLMs es cada vez mejor. ¿Cómo podemos hacer que eso se traduzca como en una mejor presentación para el usuario? Todas esas cosas siempre estás buscando aprovecharlas. Y por otro lado, también siempre estás atento a cómo los demás actores en el mercado se están posicionando, qué banderas están como de cierta manera como poniendo, y tú reaccionas de una u otra forma. Perfecto. Y claro, o sea, nosotros hemos como nosotros tuvimos un producto asistente también, previo, ¿sí? Una de las cosas que exploramos, que creo que eran valiosos, teníamos clientes, ese producto y todo, que tú le enseñabas cosas a un asistente y después le podías responder preguntas sobre como ese tema al resto del equipo. Yeah. Entonces, en el fondo, tenías como un conocimiento más difundido en la empresa de lo que estamos haciendo. Y esto fue el 2024, probablemente. Y OpenAI sacó sus MyGPTs. Entonces yo me acuerdo como el keynote de Sam Altman, como hablando de los MyGPTs y cómo todo el mundo le podía, para los que no sepan, los MyGPTs son una manera de customizar como pequeños ChatGPT, por así decirlo. Claro. Entonces podías hacer justamente lo que nosotros estábamos haciendo, pero lo estaba haciendo OpenAI, y Sam Altman estaba arriba de un escenario que lo estaban viendo cientos de millones de personas, y como acuchillando nuestro producto, acuchillando nuestro asistente. Entonces en ese momento fue como, mira, evidentemente hay una necesidad acá, pero este problema es tan obvio que todos los grandes lo van a atacar, y aquí nosotros no vamos a ganar, y cambiamos. Entonces estás atento a esas dos cosas todo el rato, como a las capacidades tecnológicas nuevas que se abren, y también a como el camino diferenciado que como producto te conviene ir tomando. Oye, Gonzalo, y quizás esta es una pregunta difícil, y es bienvenido a que me digáis que no la quieres contestar, pero en el fondo, después de que ocurre algo como esto, en el fondo como que, oye, salió este tema y de alguna manera me obliga a pivotear porque si no, no voy a tener diferenciación, ¿cómo se maneja el equipo? Pues en tu rol de CEO también es importante en el fondo cómo pensáis en la moral, en cómo remamos para adelante.
¿Hay algo que haya aprendido de ese tipo de experiencia que quizás sea útil compartir? Yo creo que la confianza con tu equipo es fundamental ahí. Y yo confío mucho en mis socios y nos llevamos bien. Y sabemos, todos entienden lo difícil que es. Y todos hemos sido rápidos en mirar las cosas de la manera más como realista posible. Y si la conclusión lógica es que lo que está haciendo no tiene sentido, ser como suficientemente humilde y audaz para poder cambiar. Entonces, yo no he tenido como que manejarlo particularmente como con mis cofundadores, porque como que implícitamente hay un entendimiento de que esto es así. Probablemente el hecho de que hayan trabajado juntos antes les ayudó a construir esa confianza que era necesaria para esto, ¿o no? Sí, definitivamente. Particularmente como con Ignacio, con Sofía. Trabajamos mucho juntos en Fintual. Siempre trabajamos juntos. De hecho, yo ayudé a reclutar a Sofía yo no lo conocía antes, pero me lo recomendaron y entonces siempre hicimos muchas cosas y nos conocíamos en ese sentido. Pero nada te prepara para como estar en la empresa y yo creo que a todos nos entusiasman muchas cosas también. Entonces y nos gusta trabajar juntos y nos gusta construir, y por lo tanto como chuta, esto que sabíamos que se puede explorar y creíamos como que iba para allá, resulta que no, y entonces como flexibilidad mental también. Y saber que eso no nos hace como menos, no sé, hay como una cosa como de ego que ni uno es... Todos están dispuestos a aceptar eso, sin que sea como una cosa personal, por así decirlo. O sea, Ni una como afrenta. Y más bien como un análisis de un problema como bastante racional, por así decirlo. ya. Y entonces eso ha ayudado. Y bueno, hay un libro que nos ha influenciado mucho, que me lo mostró uno de los fundadores de Runway, la empresa. Ellos entrenan modelos para generar video. También son dos de tres fundadores ahí son chilenos. Sí. Cristóbal y Cristóbal y Ale. Sí. Muy, muy capo. Y ellos me mostraron, no sé, por ellos llegué a un libro que se llama Why Greatness Cannot Be Planned. O sea, ¿por qué como la grandeza no se puede planificar? Que es de un profesor de Machine Learning que se llama Kenneth Stanley, gran tipo, después lo conocí. Y donde básicamente él habla como cuando los objetivos son ambiciosos, de verdad ambiciosos, no se puede como trazar un camino previamente a cómo se va a llegar a ese objetivo ambicioso. Porque los pasos para llegar a los como grandes logros no se asemejan al destino final. Yeah. Es el famoso connecting the dots de Steve Jobs. Como que las cosas no hacen sentido a veces mirando de frente, sino que solo se pueden de atrás ver cómo conectaron estas cosas. Entonces entender que el camino es sinuoso, que hay como un velo, Yeah. de quien está en la posición de tratando de hacer una cosa a la que no se sabe cómo va a llegar, también es algo que ha estado en nosotros siempre, o muy tempranamente. Yeah. Y entonces como hemos aceptado eso, incluso para cambios tan grandes como pivotear tu producto. Perfecto. Diría eso, sí. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel.
Oye, y bueno, qué interesante el aprendizaje, porque encuentro que una de las cosas que mencionaste es muy, quizás esto lo digo de viejo nomás, pero en el fondo siento que para las generaciones que somos como tú y yo, que estamos un poco más pasaditos que las que son, por ejemplo, Caco, por lo que tengo entendido, es más joven, no sé si Ignacio no lo ubico tanto, pero las generaciones más adultas, nosotros hacia arriba, digamos, tenemos un apego con la identidad del trabajo muy fuerte. Entonces pensamos de repente de que si tengo que pivotear el producto, no, también de alguna manera uno se está perjudicando. Y una de unas cosas que las generaciones nuevas hacen muy bien y que uno, yo creo que uno como millennial tiene que aprender más, es como decir, oye, el trabajo y la decisión de esto es una cosa, y otra cosa es yo como persona y yo como fundador y yo como en el fondo la parte de sentimiento, digamos. O sea, claramente me afecta, pero en el fondo yo no soy malo porque haya tomado una mala decisión en algún momento o porque haya pasado algo que no pude prevenir, digamos, ¿cachai? Y creo que eso es bastante como, en el fondo, como sabio, por decirlo de alguna manera, o algo más, por decirlo también, es bastante saludable para cuando uno tiene que enfrentar problemas, porque todos vamos a enfrentar problemas en algún momento y es bueno saber de que porque haya una situación problemática a ti no te hace mejor o peor persona, digamos. Sí, po. Hay algo ahí, yo creo que a mí me gusta mucho el tenis. Siento que los tenistas manejan esto muy bien y se nota en sus conferencias de prensa, especialmente los más grandes, los con más experiencia, pero hoy en día con no sé, tipos como Sinner o Alcaraz, también se ve todo el rato en sus discursos que dicen, en el fondo, mi trabajo es ir y hacerlo lo mejor que yo puedo en el partido, y ser astuto y estar atento al rival y todo, pero yo no controlo al rival y por lo tanto yo no voy, yo no puedo ponerme en la posición donde si yo no gano soy malo, o si yo no gano lo hice pésimo, porque el otro también juega y pasan cosas que ya están fuera de mi control y entonces yo me voy a enfocar en lo que yo puedo controlar. Claro. En estar tranquilo, en hacer lo que sé, en pasar la pelota, en correr todos los puntos, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, el poner el foco en lo tuyo, en lo que realmente puedes controlar, creo que ayuda mucho. Es como un pensamiento bastante estoico también. Este Claro. antiguo, digamos. Marco Aurelio, el emperador romano, escribía sobre estas cosas en sus meditaciones. Pero eso se ve en el deporte elite, se ve en el tenis. Escucha nomás a Nico Massú un rato y te das a dar cuenta de que estas cosas son aprendidas como a pie de cañón por ellos. Y entonces me gusta mucho como escucho las conferencias de prensa a veces más de lo que veo partidos, porque como que es un recordatorio de eso. Exacto. Y en lo creativo es lo mismo, ¿eh? Y yo considero que lo que nosotros hacemos es un acto creativo, hacer software en la frontera. Y entonces uno lo hace lo mejor que uno puede y uno propone, y después si el mercado le gusta, uno ajusta, claro, pero también es como no lo controlo. Claro. No lo controlo. Y eso es una cosa con la que uno tiene que aprender a estar tranquilo emocionalmente. Oye, y hay un par de cosas que te quiero preguntar en los últimos minutos que nos quedan. Primero, ¿qué es lo que viene para Faces, para ustedes como equipo? En el fondo, ¿hay alguna feature que estén trabajando y que se pueda contar? Y lo otro es que, pensando también en todas las personas que están que ven la IA con curiosidad y que dicen, oye, quizás de pronto me podría asociar con una persona o emprender por mi cuenta y meterme en estos mundos de crear software en la frontera, como dices tú. Si hay algún aprendizaje que te gustaría compartir con los demás, que quizás lo hayáis aprendido, lo hayáis visto, o algo que en el fondo que tú crees que es esencial o que podría servirle a quienes están tratando de seguir un camino similar al que han emprendido ustedes. Sí, lo primero, nosotros, los próximos pasos, hoy estamos, que no sé cuándo al final va a salir este podcast, pero estamos trabajando en una mejora muy importante en el producto, específicamente para que las presentaciones queden increíbles.
Espero que eso va a salir en el corto plazo y estamos trabajando con hartos influencers, hartas personas que han sido incluso varios como clientes de Faces antes de trabajar con ellos para poder empezar a comunicar esto de una manera bien masiva. Así que se vienen cosas como entretenidas a nivel de marketing y mejoras importantes también en el producto. Eso es lo que se viene. Así que estamos ya como mucha convicción de lo que tenemos, un productazo y con ganas de difundir y de que el mundo lo conozca más. Perfecto. Sí, y no sé, consejos. Yo creo que consejos así en general respecto a personas que tengan curiosidad con la inteligencia artificial, con la programación, con el poder construir cosas, es que partan ahora, partan probando, no tengan miedo, es más fácil que nunca, más rápido que nunca mejorar, y lo pueden hacer como una cosa paralela, como partir como un hobby. Piensen en algún proyecto, alguna idea que tengan, y ocupen, no es necesario tener el stack perfecto, como elegir la herramienta perfecta, no, el camino es impredecible muchas veces, pero elijan partan con una y como ese lanzarse les va a permitir entrar en un camino que va a ser, en el peor de los casos va a ser divertido, ¿no es cierto? Claro. Y en el mejor de los casos quizá es una mejora importante para su negocio actual, o un camino o una oportunidad que es nueva, y entonces que se lancen, diría yo. No hay que esperar a tener todo perfecto, sino darle, está cambiando cada vez más rápido, y en la medida que se metan van a haber nuevas oportunidades. Es como un momento muy especial Del mundo. Claro. entretenido estar vivo, como dicen, y eso a todo nivel, aunque no hayan trabajado en tecnología antes, aunque su expertise sea en otra cosa. Yo creo que justo lo que estás diciendo al final es algo importante, porque una cosa que nos hablamos y que creo que es algo que como persona que te conozco hace mucho tiempo puedo traer a la mesa, es que tu background no es técnico. No, Y que en el fondo, como partiste, ahora obviamente sí, porque se nota mucho en el vocabulario, en lo que hemos estado hablando, en los problemas que has tenido y cómo lo has ido resolviendo, pero en el fondo tú estudiaste de background derecho, si no me equivoco, ¿no? yo estudié Derecho, sí. Entonces como que... Yo soy abogado. Si alguna vez tiene algún problema, te puedo defender. para que me liberen de los Sí. problemas que me voy a meter con las preguntas. No tengas problemas, pero sí, tampoco me elijas a mí, yo creo. Hay otras personas más capacitadas. Pero en el fondo, tú, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, tú empezaste a estudiar también, en el fondo como que has tenido algún grado de formación, quizás no estudiaste un segundo pregrado, pero en el fondo igual te formaste en varios de los aspectos que te permiten entender mejor lo que estás haciendo hoy día, ¿no? Sí. Bueno, hay varias cosas. Yo creo que hay un concepto que cada vez menor, pero que es fuerte todavía, que es que uno tiene como que estudiar un tema, saber todo lo que hay que saber sobre ese tema para después poder, y después recién salir a aplicarlo y ejercerlo de la mejor forma, porque solo uno así va a estar capacitado. Entonces, en el caso de Derecho, que fue lo que yo estudié, tomé esa decisión siendo un niño, digamos, saliendo del colegio, o sea, sin realmente tener mucha idea del mundo, de lo que me gustaba, de hacia dónde me veía. Eran mis habilidades más humanistas, entonces estudié eso. Y entonces tienes que hacer 5 años de carrera, más después un examen de grado, que otro año, y trabajar para recién ser una persona que pueda aportar valor. Yo creo que eso es realmente una pérdida de tiempo. Y mi lección de ese camino es que nadie te tiene que dar permiso para hacer lo que tú quieres hacer. Formarse y la educación es muy importante, y me encanta aprender. Pero uno lo hace
Es mucho mejor hacerlo sobre la marcha. Es mucho mejor darse ciertos periodos donde quizás sí solo estudias, pero no tiene, por favor, no tiene por qué ser 5 o 6 años en la previa, sino que debiera estar acompañado de cosas aplicadas, de proyectos que tú quieres, y ni siquiera que alguien más te pone, sino lo que tú quieres. Es la forma en la que vas a aprender más rápido. Y yo me he tenido la suerte de trabajar, como finalmente yo trabajaba en un estudio de abogados muy famoso, en Latinoamérica muy grande, muy prestigioso, y dejé ese trabajo para hacer una startup. Y yo en ese entonces ni siquiera sabía muy bien lo que era una startup, porque créeme que en derecho no me hablaron de eso. Claro. Y me metí y terminé yendo a Startup Chile, conociendo más emprendedores de distintas partes del mundo, y eso me permitió entender como, este mundo existe. Eso me llevó, lo que esa startup que tuvo ciertos éxitos, aprendí mucho de hartas cosas, particularmente como de growth, y eso me llevó a trabajar a Fintual, que para mí es una empresa top tecnológica latinoamericana. 4 años ahí, tuve la suerte, ahí ellos, grande Fintual y grande todos los fundadores ahí, que me dieron esa oportunidad porque no miraron lo que yo podía hacer y no si yo había estudiado Derecho u otra cosa. O sea, miraron como qué realmente ha hecho esta persona y qué nos puede ayudar. Y eso lo entendieron. Y además durante el proceso me dieron tiempo para que yo pudiera aprender, por ejemplo, a programar. Yo hice un bootcamp de programación. No con la intención de ser así un programador full time, sino como realmente entender como los fundamentos de lo que yo estaba trabajando. Y entonces tuve 3 meses ahí estudiando eso. Y después volví a trabajar. Pero fueron 3 meses, no 3 años, 5 años, 10 años necesarios, antes de recién meter como los pies al agua. Y yo creo que entonces eso es un error. Entonces, para la gente que tiene un background que está trabajando en cierta cosa, pero le interesa el mundo de la tecnología, hoy en día es más fácil que nunca hacerlo. Nadie te tiene que dar permiso. Perfecto. Anda, tómalo, hazlo y el mundo va a ser, creo que va totalmente en esa dirección. Y cada vez van a ser más las personas que pueden emprender y pueden o tener cosas paralelas para poder finalmente vivir la vida que ellos quieren. Perfecto. Así que a eso los animo. Genial, Gonzalo. Oye, te quería agradecer mucho por haber compartido todo lo que hablamos hoy día, desde su ruta creando el producto hasta esta lección personal que yo creo que sin duda para mucha gente que está pensando en cómo adaptarse al mundo de la inteligencia artificial y también en cómo aprovechar sus habilidades para poder llevar sus ideas a cabo les ayuda muchísimo. Les deseo lo mejor como equipo y que les siga yendo bacán y que ojalá lo nuevo que van a lanzar aún la gente lo pueda vivir más, porque sin duda va a ser genial. Muchas gracias por haber venido y espero que también te haya gustado estar hoy día con nosotros. No, lo pasé muy bien, Seba. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por todo lo que están haciendo con Evo. Y qué rico ponernos al día después de tanto tiempo. Sí. Tenemos que hacer otro y yo te entrevisto a ti para que... Dale. Me faltó esa parte. Sí, es verdad, está pendiente. Muchas gracias para todos los que se han unido a hoy día, que nos han escuchado. Como siempre, invitarlos a que nos dejen comentarios si es que tienen preguntas o si quieren, en el fondo, también saber más de este tipo de empresas que están haciendo cosas con inteligencia artificial. También nos den like y las típicas estrellitas en Spotify, que todo eso nos ayuda a que la inteligencia artificial, precisamente los algoritmos, nos ayuden a que esto llegue a cada vez más personas. Todos los links, incluyendo el de Faces y el perfil de Gonzalo, va a estar puesto en la descripción por si quieren profundizar mucho más. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día y nos vemos en un siguiente episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Hasta la próxima.